Ayer en un juicio político fue removido un juez de la provincia de Santa Fe llamado Nicolás Musechemes, que era un juez de sentencia de Vera, que fue acusado por el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, a partir de denuncias que acumularon distintos legisladores provinciales, principalmente la diputada Alicia Gutiérrez, en base a fallos sexistas, discriminatorios, que había firmado de puño y letra este ex juez de sentencia penal en Vera, y que obviamente beneficiaban a abusadores, violadores y maltratadores del norte de la provincia de Santa Fe. Fueron 8 casos los que le adjudicaron a Musechemes, le adjudicó el procurador Barraguirre a Musechemes, basados en sus fallos. No, acá no hubo nada, ninguna interpretación libre acerca de una conducta tal vez equívoca del juez, no hubo testimonios de terceros dando cuenta de un maltrato laboral. Aquí hubo un exhaustivo análisis de sus sentencias, en donde, por ejemplo, se trataban de mendaz o trataban de mendacidad los testimonios de jóvenes pobres de Vera que declararon haber sido violadas por sus padres o sus abuelos, según el caso. En un caso en particular, porque fueron 8, en un caso en particular, por ejemplo, para no hacer el relato de cada uno de los casos, de cada una de las causas, Musechemes descartó la posibilidad que un señor mayor haya violado a su hija de 10 años porque entendía que solamente estaba el testimonio de la niña de 10 años, la niña víctima, y el testimonio de la psicóloga, que el testimonio de la psicóloga era contundente. Decía, la niña no miente, la niña se avergüenza cuando cuenta o cuando intenta historizar el evento que atravesó con su abuelo, la niña está ubicada en tiempo y forma, la niña tiene problemas intelectuales propios de su situación de exclusión. Digamos, todo esto lo tenía firmado por una autoridad de la psicología, Musechemes, y sin embargo decía, con esto solo no me alcanza, esto no hay otra prueba para agregar, esto se archiva, y por lo tanto le daba la libertad al varón abusador. En un caso que es horrendo, que me permito contarlo porque no acá no lo contaremos con nombre y apellido, estaba el caso de una niña que a los 12 años denunció a su papá de haberla violado hace 2, es decir, de haberla violado cuando ella tenía 10 años. Le toman la declaración a la niña víctima, le toman declaración a la psicóloga, que además aporta una evaluación sobre su comportamiento psicológico, y además le hacen un estudio médico, ordenan un estudio médico. Y el estudio médico concluye que la niña había sido desflorada recientemente. Entonces, en base a ese estudio médico, dijo Musechemes en una sentencia, mal puedo adjudicarle un abuso agravado al padre de esta chica hace 2 años cuando la medicina, cuando la pericia médica me está informando sobre otra situación que es reciente. Una barbaridad por donde se la mire, como si no hubiese sido real o ninguneando directamente aquel abuso denunciado por esa niña víctima hacía 2 años y que no había sido tenido en cuenta por Nicolás Musechemes. Y otro, el más trascendente, vinculado a una mujer, que en ese momento era también una adolescente, que ella y su hermana fueron violadas por su padre durante muchos años, incluso su hermana llegó a tener un hijo de su padre. Esto ocurrió también en Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, y Musechemes relativizó los dichos de esa mujer y su hermana y por lo tanto le otorgó el beneficio de la libertad al varón. Esto generó que la provincia, porque este caso fue llevado a los organismos internacionales y las propias Naciones Unidas condenaron a la provincia de Santa Fe a revisar el fallo,
resarcir económicamente a la víctima, que es conocido como el caso SAR, por las iniciales de la víctima, y además darle una vivienda y sacarla del contexto donde fue abusada. Cosa que hizo el gobernador Miguel Lifchit, cumpliendo con la sentencia de Naciones Unidas. La trasladaron al sur de la provincia de Santa Fe, le dieron una vivienda, le consiguieron un trabajo y además revisaron su sentencia. Algo que también hay que aclarar. El único gobernador en democracia que no solamente retiró el pliego de Muse Chemes frente a su ascenso, que aquí se genera toda la polémica cuando por un pelín Muse Chemes no termina siendo camarista en la provincia de Santa Fe, retira su pliego. Luego reconoce el fallo de Naciones Unidas y le... Primero lo propone, ¿no? ¿Cómo? Primero lo propone. Lo propone el Consejo de la Magistratura. Y Lichi lo propone... Lo propone y lo dentro de los retira. tres, y después lo retira. Retira el pliego. Cumple con la sentencia de Naciones Unidas y después no le acepta la renuncia, porque Muse Chemes renunció para evitar justamente que sea juzgado. Para ser destituido, evitar ser destituido. Exactamente, y para cobrar su jubilación. Claro. El trámite de la jubilación es bastante discutido. Algunos entienden que es un derecho que es independiente, que va por un carril distinto, que va por un carril autónomo y que es un derecho que no se puede vulnerar porque Muse Chemes hizo los aportes jubilatorios durante muchos años. Hay quienes consideran que la destitución es una cesantía y por lo tanto hace cesar todos los beneficios, incluso el de la jubilación, que podría ser beneficiario de Muse Chemes. Este detalle se los puedo comentar incluso mañana o pasado si ustedes quieren. Lo concreto es que después de muchos años en la provincia de Santa Fe hay un juez que es destituido por un jurado político integrado por miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe en base a sus fallos, en base a sus sentencias, en base a sus dictámenes. Esto es muy interesante porque debe haber muy pocos casos a nivel nacional que se le haya bajado la lupa en este sentido. Hubo un fallo, yo quiero que vos me ayudes a recordar la frase que había utilizado, también con una menor, donde consideró una menor que había sido abusada, había sido violada, y uno de los cargos era por corrupción de menores. ¿Te acuerdas lo que decía textualmente ese fallo? Creo que es el caso de Vivi Sánchez. Es el caso de Vivi Sánchez. Vivi Sánchez era una empleada del Poder Judicial de Vera que organizaba fiestas entre adultos y menores de edad pobres en su casa, ubicada frente al Club Ferrocarril Oeste de Vera, y entendía Muse Chemes en su sentencia que las niñas que denunciaron los abusos de los mayores, al haber tenido relaciones sexuales anteriormente, no podrían considerarse violadas o ultrajadas o corrompidas por ese antecedente previo. Que ya fueron corrompidas previamente, por ende no se puede volver a corromper. No se puede Ya estaban corrompidos. Eso estaba textual en su sentencia. Como si la ley argentina no contempla resguardar la privacidad y sobre todo el resguardo sexual de un menor de 16 años frente al posible abuso de un mayor. De hecho, esa causa, iniciada en el 2012, tiene un condimento muy interesante desde el punto de vista de lo que yo denomino el factor humano. Esa causa fue tramitada enteramente por mujeres policías de Margarita, que no tienen internet, que les falta papel, que no tienen celular, que muchas veces tienen un sinnúmero, no tienen patrullero. Supieron cómo tomarle la denuncia a las chicas, hicieron una muy buena descripción de los hechos que les relataban las chicas abusadas en la casa de Vivi Sánchez, y eso después termina con una condena. Fíjense ustedes cuando muchas veces decimos la policía está corrompida, hay nichos de corrupción muy grandes, gigantescos, que están vinculados al delito, cosa que es cierto, también hay allá perdidos por Vera, por Margarita, por los sectores más perdidos del norte santafesino, gente que hace su laburo de manera extraordinaria y que puede terminar con una sentencia a un abusador. Esto lo quería resaltar porque fueron esas chicas policías que fueron recontraapretadas por sus jefes policiales respecto a este tema en su momento y que sin embargo hubo una decisión de seguir. En el medio había funcionarios judiciales que iban a estas fiestas. En Vera había toda una tradición respecto a armar fiestas entre adultos que ofrecían plata o porro, está en la causa,
a las chicas jóvenes a cambio de sexo, a las chicas, a las adolescentes, a las niñas a cambio de sexo, y en esas fiestas concurrían empleados del Poder Judicial de Vera, adultos de la comunidad de Vera, la convocaba una mujer que trabajaba en el Poder Judicial de Vera, que era Vivi Sánchez, en la cual se presume además que asistían o tenían una relación con Vivi Sánchez muy cercana, sin ir más lejos, el ex fiscal regional de Santa Fe, Ricardo Fesia, que durante muchos años fue fiscal en Vera, y obviamente esa estadía geográfica, esa presencia geográfica durante tanto tiempo les generó una relación de amistad, de compañerismo, de compinche con muchos integrantes del Poder Judicial. Estás re loqui. Está re loco. Que de ahí sale Una en frase, una ¿no? declaración judicial que hace Vivi Sánchez respecto al rol de Ricardo Fesia, cuando Fesia le manda un mensajito, ella dice, cuando le toman la indagatoria, Fesia me mandó un mensajito de texto diciéndome, ¿cómo estás? ¿Estás con las chiquitas todavía? ¿Estás con las pibas todavía? Y ella le responde que me decís, estás re loqui. Como que quedó esa frase por siempre en la declaración indagatoria de Vivi Sánchez. Todo esto en Vera era ultra conocido, todavía sigue siendo un problema grande en Vera, lo naturalizado que está el abuso a niños y adolescentes, insisto, a niños, niñas, adolescentes, mujeres y varones, porque son abusados niños y niñas en el norte de la provincia de Santa Fe y muchas veces amparado con sentencias como la de Muse Chemes. Un flagelo es el norte santafesino esta situación. Y esperemos que este fallo pueda sentar un precedente interesante respecto a la mirada de género y a la mirada de respeto de la ley, que no es otra cosa que la que propone esta institución, que fue dividida, el voto fue 6-4 por su destitución, no votaron por la destitución, para decirlo de otro modo, Rafael Gutiérrez, Joaquín Gramajo, senador por el departamento 9 de Julio. Porque está integrado, mientras hace memoria con una cosa, está el jurado de alguna manera, Sí. está integrado por los miembros de la Corte, por representantes de las dos cámaras, de diputados y de senadores, diputado, y por los dos representantes de los colegios de abogados. de Santa Fe y de Rosario. De Santa Fe y Rosario. Los representantes de los colegios votaron por la destitución. Sí. Gramajo, como decía, votó por la no destitución. El senador del departamento 9 de Julio. Correcto. Mascheroni, que es el diputado que integró el jurado de enjuiciamiento, votó por la destitución. Rafael Gutiérrez, como dijimos, votó por la no destitución, igual que Spuller. Y un camarista que reemplazó al ministro de la Corte, Netri, que está enfermo, que también votó por la no destitución de Muse Chemes. O sea, la Corte votó por Dividido. No, porque mitad y mitad. Porque María Angélica Gastaldi Gastaldi sí votó por votó, y que presidía el jurado de enjuiciamiento, votó por la destitución. Herbeta, Faristoco, también por la destitución. Esos tres por la destitución. 3 y 3. 3 y 3. 3 y 3. Y más los votos de Mascheroni y de los dos integrantes del Colegio de Abogados. Claro. Y otra cosa interesante es que esto se plantea para el futuro. Las sentencias de Muse Chemes fueron, en muchos casos, refrendadas por las cámaras de Rafaela. Porque los fallos de Vera se discuten cuando son apelados en Rafaela. ¿Quiénes fueron los jueces que dijeron, bueno, este fallo está bien? Interesante para seguir tirando de la piola. Claro. Porque Muse Chemes firmó esta sentencia que fueron aberrantes. Pero después esto fue apelado en algún momento y fue refrendado más arriba. Bueno, ¿quién lo refrendó? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y tiene una consecuencia también interesante porque hay toda una discusión a nivel nacional que se planteó en el marco de las elecciones cuando Alberto Fernández planteó la posibilidad de rever los fallos de los jueces, la conducta de los jueces a partir de los fallos. Que muchos dijeron, persecución judicial, se pueden rever los fallos de los jueces, como este caso. Acá tenemos un caso Seguro. Sí, hay clavado, un mecanismo digamos. que es el Para del eso está el juicio mecanismo político. para hacerlo, digamos.